Gracias, Osvaldito. Quería agradecer a Dios, ya se agradeció a Dios por la oportunidad de estar en este lugar. Es una responsabilidad muy grande, la verdad que tengo que decir, estoy muy nervioso. Me ha tocado en esta oportunidad poder hablar un poquito sobre la unción de David. Como ya se ha estado viendo anteriormente en las semanas anteriores, se ha estado viendo primeramente sobre la elección de Saúl como rey. Yo quería repasar un poquito por qué David viene a ser rey y sucesor de Saúl, para poder después entrar en el tema de la unción de David. Saúl, pues, hay una gran diferencia, ¿no? Una diferencia entre cada uno, entre el rey David y el rey Saúl. Porque el rey Saúl fue elegido por el pueblo. El rey Saúl fue elegido por el pueblo. Mientras que David fue elegido por Dios. ¿Sí? Porque en ese tiempo el pueblo de Israel necesitaba ser gobernado por un rey y pedía ser gobernado por un rey. Entonces Samuel había sentido una tristeza en su corazón porque pensaba de que a él le habían despreciado. Entonces Jehová le dice: no te aflijas porque no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. ¿Cierto? Entonces ha pasado el reinado, ha pasado ya, vamos a ver cómo Saúl fue desechado primeramente. ¿Por qué Saúl fue desechado? Por la desobediencia que tuvo ante Jehová. Saúl quería hacer según su voluntad, o creyendo que podía hacer las cosas a su manera. Fue desobediente, ¿no? ante Jehová, y por eso Jehová lo desechó para no ser más rey de Israel. Y ahí viene la unción o el llamamiento, por así decirlo, de David. Vamos a leer el capítulo 16, del primer versículo hasta el 13, y después vamos a ir desarrollando Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 1 al 13. ¿Al 3 o al 13? Al 13. Y después vamos a ir desarrollando versículo por versículo. ¿Lo tienes? Sí. Primera de Samuel 16, del 1 al 13. Se da cuenta de que Saúl había desobedecido, es cuando le dice de que Dios lo había desterrado ya para que siga siendo rey de Israel. Bueno, en el primer versículo vamos a ver, dice que, vamos a volver a desarrollar, dice: y dijo Jehová a Samuel, en el primer versículo, del 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos he provisto de rey. Vamos a ver en el primer versículo. Aquí nos deja entrever que Samuel, como a veces nos pasa en estos tiempos, ¿no? Como en estos tiempos a veces nos quedamos llorando por alguna preocupación, por alguna cosa que nos había pasado. Lo puedo contar así breve. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo en mi trabajo a veces me ha tocado estar con alguien trabajando y de pronto esa persona se va del trabajo y a veces uno se queda lamentándose, entristecido, por qué se habrá ido, por qué se fue o por qué no volvió, y siempre se queda con esa angustia. Así Samuel de esa misma manera se quedó pensando, porque Samuel amaba a Saúl, verdaderamente amaba, y es más, en algunos pasajes uno puede ver de que Samuel amaba más a Saúl que a David. Entonces, Jehová le pregunta a Samuel: ¿por qué te quedas llorando? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras por Saúl, habiéndolo yo desechado ya del reino? Ya no quiero más por su desobediencia. Entonces, Jehová ya lo había desechado. Por eso, Jehová le pide a Samuel que vaya a Belén y que hable con Isaí, porque que vea a Isaí que de ahí de uno de sus hijos le ha provisto ya un rey, ¿no es cierto? A veces así nos pasa también en este tiempo. Si a alguno de ustedes les habrá pasado que a veces nos quedamos con algún problema atascado
pasó a Samuel, que se quedó llorando porque no quería, la verdad que Samuel no quería que Saúl deje de ser rey, pero no sabía que por ahí iba a venir algo mejor, ¿no es cierto? Entonces, y dice que lo mata a Isaí de Belén porque dice de sus hijos ha provisto un rey. En el versículo 2 dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová de mi cuerno. Representaba autoridad, ¿no es cierto? Y ungir con aceite significa o simboliza estar bajo el poder o bajo sujeción de alguien. Hay varios capítulos o versículos que podemos ver. ¿Quién me puede buscar ahí en 1 Samuel 2:1, por favor? Bueno, representa el poderío de Dios. El poderío de Dios representa, y el aceite representa la sujeción a Dios. El cuerno representa el poder de Dios y el aceite, la unción, representa la sujeción. Puede sellarlo en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí estamos ya hablando del tiempo espiritual en el Nuevo Testamento, que Jesucristo está siendo ungido por el Espíritu Santo y está recibiendo la autoridad para poder hacer estas obras, ¿no? Estas maravillas. En el tiempo antiguo se entiende que la unción es a través del aceite. En el Nuevo Testamento, ya después de la venida de Cristo, la unción o el ungimiento es a través del Espíritu Santo. ¿Quién me lee, por favor, en 1 Juan 2:27? De él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado a permanecer en él. Otra vez acá volvemos a ver sobre la unción en el Espíritu, la unción que nos ha sido dada ahora, ¿no? A nosotros, a través de Jesucristo. Nosotros ya hemos sido ungidos por el poder del Espíritu Santo. El otro día creo que acá en la misma clase se charlaba y se hablaba sobre si nosotros tenemos que buscar el Espíritu Santo o ya no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Si ya hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, ¿cierto? Ya en este tiempo nosotros ya hemos sido ungidos. Nosotros hemos sido, ¿para qué? Hemos sido llamados para hacer la obra de Dios. Hemos sido separados, apartados, ¿no es cierto? Por el poder del Espíritu. ¿Alguien me puede leer, por favor, en Lucas, en Hechos 10:38? Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder de Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí en este versículo Pedro empieza a hablar a dar testimonio sobre la unción, ¿no? Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, dice, y con poder a Jesucristo de Nazaret, y como anduvo haciendo, dice, bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así como Jesucristo fue ungido en este tiempo, por el poder del Espíritu Santo, nosotros en este tiempo también hemos sido ungidos por el poder del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido autoridad de parte de Dios para poder hacer las obras que ha hecho Jesucristo. Hechos 10:38. 10:38, perdón. A 10:38. 10.
Samuel 16, versículo 2, por favor. Vamos a desarrollar el segundo versículo. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová al venido. Samuel estaba seguro de que si iba a donde estaba Saúl, lo iba a matar, porque Samuel estaba enojado. Samuel en este momento está enojado, representa al enemigo. Yo meditaba en estos días y digo, ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? Meditaba mientras estaba haciendo este desarrollo, y la diferencia de Saúl y David es que Saúl es hijo del diablo y David es un hijo de Dios. Porque todo aquel que no hace la voluntad del Señor es hijo del diablo. Perdonen si por ahí soy un poco frontal o muy recto, pero eso es lo que dice la Escritura. Todo aquel que no hace lo que yo digo, dice, es hijo del diablo, no es mi hijo, no. Porque todo el que está en contra de mí, porque no hace lo que yo digo, está contra mí. Bueno, estamos en el versículo 2, dice, y Samuel, ¿cómo iré? Dice, Saúl, si supiera, me mataría. Y Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová de venido. En el segundo versículo nos encontramos, bueno, como Samuel preguntando a Jehová, ¿de qué manera he de ir, dice, a Belén, a ver a Isaí? Porque si Saúl lo supiera, posiblemente me mataría, porque estaba muy dolido, porque fue desechado por Dios para seguir reinando. Y en la segunda parte del versículo, el versículo 2 y el versículo 3, Dios le da una manera de cómo debe actuar y de cómo debe decir para cuando llegue a Belén. Y ahí vemos lo que Jehová le dice, que ha venido a ofrecer sacrificio. Ya en el versículo 3 dice, también veremos cómo Jehová protege a Samuel al no decirle el nombre de quién iba a ser el sucesor de Saúl. Vamos a desarrollar el versículo 3, dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Es lo que estaba diciendo anteriormente, ¿no? Que lo que hace Dios es proteger a Samuel al no revelarle lo que iba a hacer en Belén. Porque Jehová le dice, anda a Belén, va a buscar a Isaí, pero no le dice qué es lo que vas a hacer. Solamente le decís, toma la becerra de la vacada y vas a ofrecer sacrificio a Jehová. No le dice que va a ungir a un rey, o que va a buscar a un rey. No le dice nada de eso. Entonces cuando Samuel llega y le preguntan si era pacífica su llegada, su venida, y él le dice, sí, he venido a ofrecer sacrificio a Jehová. ¿No es cierto? Porque en los tiempos antiguos, cuando un profeta, sabemos, ¿no?, que Samuel es un profeta, es juez, era juez, no está. Cuando un profeta o un juez llegaba a una ciudad, era porque venía a ofrecer sacrificio o a emitir un juicio de parte de Jehová. Es decir, como una mala noticia. Una mala noticia, a dar un juicio. Entonces, los ancianos cuando salen al encuentro le dicen, tu venida es en paz, y él dice, sí, ofrecer sacrificio de venida. Simplemente eso. Dice, vamos ahora en el versículo 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos, como ya había dicho, de la ciudad, salieron a recibirle con miedo y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? En el versículo 5 dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Acá ya nos empieza a hablar un poquito del versículo 5 del tema espiritual. Aquí ya nos metemos un poquito más en el tema espiritual. Cuando aquí le dice, y respondió, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificaos. Primeramente,
Creo que no sé si alguien escuchó la oración que empezamos. Para hacer algo para Dios tenemos que venir limpios, puros. En el tiempo antiguo también se hablaba de la purificación por medio de nosotros. Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos y entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros también tenemos que ser lavados y pasados por agua para poder ser santificados y después poder hacer cualquier tipo de obra que queramos o que Dios pone en nuestra vida. Primero tenemos que ser santificados. Dice santificación. Esto nos muestra que antes de poder hacer alguna obra o sacrificio para Dios debemos presentarnos delante de Él limpios. Nosotros sabemos que por medio de Jesucristo, por la sangre de Cristo, nosotros somos limpiados, lavados, ¿no es cierto? Entonces esa es la manera de nosotros limpiarnos cada mañana cuando a veces nos levantamos. Venimos a los pies del Señor primero a purificarnos, a santificarnos. En un tiempo de oración pedimos perdón a Dios o antes de dormir, también antes de acostarnos, nos purificamos. Antes de empezar cualquier tipo de obra, tenemos que santificarnos ante la presencia de Dios. Para poder estar, mejor dicho, en la presencia de Dios. Porque yo hace mucho también meditaba y digo, ¿por qué una persona cuando cae en pecado no puede estar delante de Dios? Porque cuando pasa por el pecado muchas veces, a veces nos pasa de que cometemos un pecado y lo dejamos pasar, cuando nos dimos cuenta ya ese pecado se está volviendo como habitual, como costumbre, ¿no es cierto? A veces creemos de que cuando pecamos porque tenemos un Cristo que es bondadoso y misericordioso, siempre se nos mete en la cabeza decir, Cristo me va a perdonar. Hay muchos que dicen, yo he escuchado por ahí algunos que me dicen, yo soy semejante a Dios. Yo me pregunto por qué. Porque preguntaba yo y me decía, no, porque en la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Yo le digo, entonces, pero no es así. No es así. Porque un hombre que está en pecado no puede estar delante de la gloria de Dios. Entonces, cuando un hombre está en pecado, no puede estar en la presencia de Dios. Para estar en la presencia de Dios, primeramente hay que santificarse. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, la imagen que nosotros tenemos primeramente es el bautismo. Pasamos por las aguas para ser santificados, para ser purificados, para ser limpiados de todas nuestras culpas, de todos nuestros pecados. Eso es la forma simbólica de pasar del mundo a través del agua a ser hijo de Dios, primeramente. ¿Cierto? Veamos a ver en Mateo 3:13, por favor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Aquí estamos viendo la figura nuevamente de pasar por las aguas. Eso quiere decir santificarse. Primeramente antes de venir a la presencia de Dios, tenemos que santificarnos, purificarnos a través de las aguas. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano pero no me bautizo. Yo soy cristiano pero no me congrego. Yo soy cristiano porque leo la palabra. Yo soy cristiano porque hago tal cosa. Yo soy cristiano porque esto y porque aquello. Si no haces lo que Dios te manda, no eres hijo de Dios y no eres cristiano. Porque ser cristiano representa seguir la pisada de Cristo. Entonces, si Jesucristo se santificó antes de empezar su ministerio, pasó por las aguas. Antes de empezar su ministerio, pasó por las aguas. Y después que pasó por las aguas, le sobrevino el Espíritu Santo. Fue bautizado por el Espíritu. ¿Quién me lee, por favor, en Éxodo 29:4? Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Nuevamente, podemos ver. Pero ¿para qué
Y llevará, dice Aarón y a sus hijos, a la puerta del tabernáculo, 29:4. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Pero, ¿para qué tenían que pasar por agua? Para ser purificados, santificados, porque ellos iban a ser hechos sacerdotes. Y para empezar, decía yo anteriormente, para hacer una obra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, ser santificados, purificados. Si no, no podemos hacer ninguna obra para el Señor. ¿Quién me lee, por favor, en Hebreos 10:10? Hebreo 10:10. Sí, por favor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. ¿Quién me lee, por favor, Efesios 5:26? ¿Cómo? Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Nuevamente estamos... Hay muchos versículos, ¿no?, que se pueden encontrar en la Biblia sobre el tema de la santificación. Cómo es que tenemos que venir a Cristo para ser santos. Algunos se ha escuchado muchas veces de que, como les decía anteriormente, me da mucha tristeza a veces escuchar a algunos conocidos que creen que porque leen la Biblia ya son hijos de Dios, porque conocen la palabra ya son hijos de Dios, sin congregar, sin purificar, sin santificarse, ¿no es cierto? Y eso es una tristeza que a veces me llena de angustia en mi corazón. Me duele mucho ver cómo esa gente se está enseguecida de esa manera, creyendo, ¿no?, de que porque lee la Biblia ya son hijos de Dios, son santificados. Bueno, santificar, yo había puesto que santificar significa ser apartado para el servicio de Dios, como habíamos estado mirando, que Aarón y sus hijos habían sido santificados, pasados por agua, para hacer el servicio y ser apartados para Dios, para hacer el servicio de sacerdocio, ¿no es cierto? Ahora vamos a desarrollar en 1 Samuel, otra vez volvemos a Samuel, vamos a desarrollar el versículo 6. ¿Me lees el versículo 6, por favor? Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su mujer. Este versículo es algo que, la verdad, yo creo que ya lo había leído, pero no le había prestado mucha atención, sinceramente. Lo que pasa es que en nuestra familia cristiana, en muchas oportunidades lo que hacemos es mirar simplemente la parte de afuera, la parte física. El otro día lo escuchaba a alguien y la verdad que me quedó dando vuelta en la cabeza. Alguien me decía, también cristiano, un hermano, me decía de que él sentía en su corazón, y la verdad que en una parte comparto mucho lo que me decía, que a Dios no le importa tu apariencia. No le importa ni tu ropa, ni tu peinado, ni qué tipo de ropa usas, ni la marca de la vestimenta que usas, ni qué tipo de peinado usas. No le importa nada. Si estás cojo, manco, si no tienes un ojo, si no tienes dientes, si no tienes pelo, si eres gordo, si eres flaco, si eres enano como yo, si eres alto, no le importa a Dios nada de eso. A Dios no le interesa tu parecer.
Acá hay una gran lección de que Jehová le da a Samuel. Porque Samuel, desde que llega y ve al primogénito, al primogénito, al hermano de David, a Eliab, dice, de cierto delante de Jehová está el ungido. Samuel, siendo un profeta, comete un grave error. Mira lo que está delante de sus ojos. No mira más allá de lo que está delante de sus ojos. Es una gran lección para tomarlo en cuenta, para cada uno de nosotros. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, me ha pasado a mí. A mí me ha pasado, a veces cuando uno mira a alguien y dice, este parece que es tal cosa. Y capaz que no es que te equivocas una vez, te has equivocado, me he equivocado muchas veces por mirar solamente la apariencia física, porque se sonríe debe ser simpático, porque sonríe debe ser buena gente, y aquella persona que no sonríe es desagradable, puede ser que sea poca palabra. Y el versículo 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A Dios no le importa, como dije anteriormente, nada, cuánta plata tengas, que si tienes casa, que si tienes auto, que si tienes trabajo, no le interesa nada. Absolutamente nada, solamente le importa es tu corazón. A Dios le agrada el hijo que verdaderamente le entregue su corazón. Eso es lo que a Dios le agrada, tu corazón. Tú puedes estar en coma, pero si tu corazón late por Jehová. Yo escuchaba una prédica y alguien decía, hermanos, yo prefiero morirme, pero estar bien de espíritu. Y como mi corazón puesto en los ojos de Jehová. ¿Para qué quiero la vida? Si mis ojos no están puestos, mi corazón no está puesto en los ojos de Jehová. ¿Para qué quiero la vida? También escuchaba a alguien que decía, ¿quién quiere ir sano? ¿Quién quiere vivir sano e ir al infierno? O perder todo e irse al cielo. Bueno, yo quiero entregar mi corazón a Dios. Yo no sé si ustedes, pero yo quiero entregar mi corazón a Dios. He decidido, yo tengo la certeza en quien he puesto mi fe. He decidido entregarle mi corazón. No me importa ni lo físico, y esto es una declaración. No me importa ni lo físico, ni lo material, ni ninguna otra cosa, porque ninguna otra cosa creada en la tierra o en este mundo me apartará del amor de Dios. Ninguna aflicción, ninguna cosa que venga por delante me apartará del amor de Dios. Nada, ninguna cosa creada, ni la vida, ni la muerte, ni tribulación, ni angustia, ni principado, ni gobernante de las tinieblas me apartará del amor de Dios. Nada. Alguien por favor que me lea el Salmo 51, de 15 al 17. Un salmo que... Del 15 al 17. Sí, por favor. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Aun si yo te ofreciera sacrificios, no es eso lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado,
Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. No hay nada que yo pueda hacer para agradarle más a Dios. No hay nada que yo pueda hacer, ninguna obra que yo pueda hacer que le pueda agradar más a Dios. Yo puedo decir, voy a hacer esto para Dios, voy a hacer aquello para Dios, voy a hacer lo otro para Dios, pero si mi corazón no está puesto en los ojos de Dios, no sirve nada de lo que yo pueda hacer. A Dios lo único que le agrada es tu corazón. Un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. A un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Por eso, la gran lección de Jehová para Samuel es que Samuel vio el parecer del hombre. Me imagino que Eliab era un muchacho alto, fortachón, grandulón, era guerrero, porque iba a las batallas. Si tenía los hermanos de David, peleaban en la batalla, lo habíamos visto la semana pasada, la pelea, la historia de David con Goliat, la pelea, lo habíamos visto. Era muy hermoso, alto, no como yo, muchacho alto, verdaderamente alto. Yo más o menos, cintura mediana, él sí era alto. Entonces, es una gran enseñanza que nos da, ¿no? Jehová a través de la vida de Samuel, cómo a veces nos equivocamos, cómo a veces creemos de que a la persona que vemos, de hecho pasa mucho en las iglesias. En las iglesias pasa mucho de que dicen, yo creo que esta persona puede ir para este lado. Yo creo que este puede ir para aquel lado. No importa si Jehová lo quiere para, si Dios lo quiere para otro lado, no importa. Yo lo quiero poner acá. Porque me parece que puede ir. Parece que Gastón puede tocar la guitarra para este servicio. O a veces vamos voluntariamente, yo quiero hacer este servicio, yo quiero hacer el otro, yo quiero hacer... Pero Jehová no determinó así. Dios no determina así. A veces nos ponemos en un lugar donde no debemos estar. O a veces alguien te agarra de la mano y te dice, vení para acá, que acá estás bien. No, así no es. Dios no mira de esa manera. Dios no mira con ojos de hombre. Dios mira de otra manera. Y hay veces que vemos, o hay personas que se desesperan por estar en algunos lugares, en algunos ministerios, cumplir algunas cosas, se hacen ver, o quieren que el pastor los vea, o ser vistos para ser puestos en algunas actividades donde mejor les parezca. Y Dios no mira así, no mira con esos ojos. Así que espero que esto sea una lección primeramente para mí y después que lo tomen para ustedes. Vamos al versículo 8 de 1 Samuel, ahí del capítulo 16. No, vamos, yo lo voy leyendo, vamos a desarrollar el 8, el 9, el 10 y el 11. Dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samar y le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Él hizo pasar a Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Aquí podemos encontrar lo que estaba desarrollando anteriormente, ¿no? David era un muchacho, si bien después vamos a ir viendo, que era un muchacho bien parecido, otra vez no como yo, era bien parecido, pero era menospreciado, tanto por su padre como por sus hermanos. Tanto era menospreciado que ni siquiera fue presentado delante de Samuel para hacer el sacrificio, ni siquiera fue llamado para ser santificado. Era un pastor de ovejas que estaba simplemente, ¿qué haciendo? Obedeciendo una orden. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sujeto a las órdenes de su padre.
lo que estábamos viendo en el principio sobre la sujeción, ¿no es cierto? David, yo me ponía a meditar y digo, ¿cómo habrá sido la actitud de David? ¿Cómo pudo haber sido la actitud de David? Ver que su padre llama a sus 7 hermanos, porque eran 8 con David, a sus 7 hermanos para mostrarlo delante de Samuel, para que sean santificados, para que sean ungidos. Y David pastoreando ovejas. A veces nos pasa que en las iglesias o en el mundo, en cualquier lugar, no sé si alguna vez les ha pasado, en su casa, que hay favoritos. En las familias hay favoritos. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Me ha tocado por ahí ver esa parte de ver favoritismos de los padres hacia los hijos. Porque vemos a veces o los padres ven cómo uno de los hijos se destaca de alguna manera, cómo se va destacando, y no ven capaz que el futuro del otro, del que lo van apartando, cómo ir a hacer. En este caso una gran enseñanza es de que justamente el que ha sido menospreciado, el que ha sido olvidado, el que ha sido, como dijo el hijo que ha sido olvidado por ahí, en un lugar que no ha sido llamado, ha sido santificado, después vamos a ir viendo cómo termina siendo ungido, ya se vio también después cómo termina siendo el rey de Israel, ¿no es cierto? Bueno, en estos versículos podemos ver que ni Isaí creía de que David podía ser ungido, no había sido tenido en cuenta, dice, tanto era que David no era tomado en cuenta y que sus hermanos lo trataban de mala manera, porque ya lo habíamos visto también la semana pasada, en Primera de Samuel, a ver, búsquenme Primera de Samuel 17, 28, por favor. Pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David y le dijo: ¿A qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. ¿Lo llenó? No. Bueno, en la Biblia que yo tengo dice de esta manera: y oyéndolo hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Ya aquí el hermano mayor ya le estaba llamando la atención y diciéndole: ¿qué haces acá? ¿Con quién dejaste las ovejas? O sea, él era, como dicen acá los chicos, el chef pibe, ¿no? El sirviente, el empleado, el que lo mandaban a hacer todas las cositas. Y él iba y le decía. Dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Acá el hermano ya está diciendo que él conocía el corazón de David. Ni él mismo se conocía cuál era su corazón. Y ya él estaba sacando una radiografía al hermano que conocía el corazón. ¿Quién conoce el corazón de cada uno de nosotros? Amén, pues. Nadie. Uno mismo dice, yo me conozco como soy. Mentira. Uno mismo no se puede conocer. Solamente Dios, que escudriña los corazones, es aquel que nos conoce desde la punta de los pies hasta el último cabello. Que dice que todos nuestros cabellos están contados, ¿no? Y toda nuestra vida le pertenece a Dios. O sea, nosotros no nos conocemos en nada y creemos conocerlo y saberlo todo, ¿no? A veces nos pasa eso, que nosotros creemos que conocemos todo. Vamos a en el versículo 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él,
porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga aquí. El versículo 12 dice, y envió pues por Él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, como le había dicho anterior, no parecía un... y de un buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Aquí vemos cómo el que ha sido vil y menospreciado, el que era el pastor de las ovejas, es llamado, el que a veces esté sentado en el último rincón. A veces nosotros mismos no nos damos cuenta que a veces el que está sentado en el último rincón de la iglesia, no nos damos cuenta, a veces es el que cuando sale de la iglesia y sale a la calle, es el que empieza a repartir tratados, él es el que empieza a dar palabra, él es el que empieza a hablarle a su familia, él es el que empieza a sembrar la semilla del Evangelio en todos los lugares. Y a veces nadie lo toma en cuenta como David. Y en este versículo nos damos cuenta de que el que era pastor de las ovejas termina siendo el rey de Israel, el ungido de Jehová. El ungido de Jehová. Nada menos que es el ungido de Jehová. El ungido de Jehová. Así como nosotros en este tiempo hemos sido ungidos por Cristo para hacer su obra. Hemos sido apartados, hemos sido santificados para hacer su obra, no para quedarnos dormidos en nuestra casa, no para llegar y decir, quiero hacer la obra, pero estoy en mi casa. Quiero hacer esto, pero sigo en mi casa. Quiero hacer aquello, pero sigo en mi casa. Sin embargo, porque nadie se había dado un peso, o un centavo, ni siquiera un peso, es el que termina siendo el rey de Israel. ¿Y qué rey? No cualquier rey. Un rey conforme al corazón de Dios. Amén. Muchas gracias por la atención.